Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hace un par de semanas hice un directo hablando sobre el plan Ginón o el plan sionista del Gran Israel. Para muchos esto sigue siendo quizás teoría de conspiración o algo que es muy difícil que se cristalice en la vida real. Y sí, es un movimiento de una compleja ejecución en lo que Israel tendría que ganar unos territorios que están en disputa, territorios que tienen que ver con el Líbano, con Siria y una parte de Egipto. Por supuesto, eso no sería para nada fácil, pero llama la atención una noticia que quiero analizar con ustedes que nos mostraría cómo una parte de ese plan Ginón estaría comenzando a ejecutarse con lo que está sucediendo en Siria. Así que viendo esto, parece que ellos lo tienen muy claro y quizás no sea tan utópico como muchos pensamos. Y esto que ven acá es una prueba más de esos primeros pasos, podríamos llamarlo así, de la ejecución de este plan. Tras la caída de Assad en Siria, los límites israelíes podrían volver a modificarse, o sea, las fronteras. Desde su creación en 1948, las fronteras de Israel con sus vecinos árabes se reconfiguran constantemente debido a los conflictos, a los acuerdos de paz y a diferentes cuestiones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ingresó a mediados de la semana pasada a territorio sirio y dijo que las tropas israelíes permanecerán en la zona de manera indefinida, desdibujando la frontera con su vecino del norte. Desde el 1948, Israel nunca tuvo fronteras plenamente reconocidas. A lo largo de su historia, los lindes con sus vecinos árabes se desplazaron como consecuencia de diversos conflictos, anexiones, ceses del fuego y acuerdos. Ahora la caída del presidente sirio Bashar al-Assad generó una situación que podría volver a remodelar las fronteras de Israel. Cuando Assad fue derrocado a principios de este mes, Israel se trasladó rápidamente al lado sirio de una zona de amortiguamiento desmilitarizada de 50 años de antigüedad. Netanyahu describió la medida como defensiva y temporal y dijo que tenía como objetivo asegurarse de que ninguno de los grupos que luchan por el poder dentro de Siria amenazara a Israel. Pero en la vista del martes al lado sirio de la zona de amortiguamiento, dejó claro que Israel planea quedarse por algún tiempo, hablando de la cumbre del Monte Hermón, que también lo decíamos en ese en vivo, que ya se establecieron en una base en la cima de ese monte porque es un lugar muy estratégico a nivel bélico, a nivel político, pero también a nivel religioso, ancestral. Hay un legado allí de los antiguos dioses que contactaron a los pueblos de esos territorios y también es una importante fuente hídrica. Recuerden que son cimas nevadas y bueno, quien controle eso tiene una ventaja en la región. E Israel lo primero que hizo fue apoderarse del monte Hermón. Tiene además vistas sobre Siria, sobre Damasco, y dijo que Israel permanecerá hasta que se encuentre otro acuerdo que garantice la seguridad de Israel. O sea, lo que quiere decir es que no se van a ir de ahí. En 1947 la ONU aprobó un plan para dividir lo que entonces era mandato palestino, controlado por los británicos en estados hebreos y árabes. La disputa de Ciudad de Jerusalén iba a ser administrada por la organización internacional. En este plan, sin embargo, nunca se contempló. Israel declaró su independencia en mayo de 1948 y los países árabes vecinos declararon el conflicto. Ese conflicto terminó con Israel controlando alrededor del 77% del territorio, como lo vemos, bueno, hoy en día ya es más del 77%, es casi, qué sé yo, un 98%, 97% desde 1948 hasta ahora, con Jordania controlando Cisjordania y Jerusalén Este y Egipto controlando la Franja de Gaza. El conflicto de Medio Oriente del 67, conocido como la Guerra de los 6 días, en ese proceso Israel capturó Cisjordania y Jerusalén Este, de Jordania y de Gaza, y la península del Sinaí de Egipto, además los altos del Golán de Siria. O sea, ahí fue un proceso donde hizo una expansión, una ocupación. La mayoría de estos movimientos no fueron reconocidos internacionalmente y digamos que eso quedó ahí. Mostró, ¿no?, la intención expansionista de ellos y lograron ocupar varios territorios. Inicialmente este movimiento celebrado por Israel, la victoria relámpago sentó las bases para décadas de conflicto que siguen resonando en la actualidad. Luego en 1967 pues ellos mostraron ya a sus vecinos qué era lo que querían hacer
y de ahí en adelante los conflictos no han parado. Israel anexionó rápidamente Jerusalén Este, hogar de los lugares sagrados hebreos, musulmanes y cristianos, así como de su población palestina. Aunque Israel nunca anexionó formalmente Cisjordania, incorporó gran parte del territorio mediante la construcción de asentamientos que ahora albergan a más de 500.000 hebreos. Israel también construyó asentamientos en el Sinaí, en el Golán y en la Franja de Gaza, territorios que están dentro del mapa del Gran Israel. Recuerden que todos estos movimientos irían en esa dirección, porque si vemos acá el mapa del Plan Ginón, aquí está en marrón el territorio de Israel, que es el que siempre han disputado con los palestinos. Luego, como se dice, en 1967, ellos ocuparon Altos del Golán, Cisjordania, península, una parte de la península del Sinaí, y ese proceso expansionista vemos que estaría dentro de los límites del Gran Israel, que es la línea roja. Entonces el movimiento actual de Siria, también de lo que es el sur del Líbano, la zona del Monte Hermón y todo esto, va dentro de ese proceso expansionista desde el Nilo hasta el río Éufrates. Si vemos, esta es la zona más desestabilizada en el mundo desde 1948. ¿Y por qué? Porque estos señores llegaron aquí a formar el caos. Y así ha permanecido esta región, que al pasar las décadas se ha ido recrudeciendo los enfrentamientos hasta lo que tenemos hoy en día, que es un conflicto regional que podría escalar a nivel mundial. Entonces a ellos les conviene, en cierto modo, hacer acuerdos, tratados de pacificación, entre comillas, porque en medio de esos acuerdos cambian las fronteras y ellos ahí aprovechan para ampliar su territorio. Pero también les conviene los conflictos, porque después de los enfrentamientos también los límites de los países se redibujan, la geografía mundial cambia, todo lo que es la geopolítica se modifica y algunos territorios se amplían, otros se reducen, y lo que quiere Israel con las tensiones y los conflictos en Medio Oriente es lograr eso. Ahora, en un conflicto global también les podría beneficiar, porque eso redibujaría no solamente el mundo entero, sino la región de Medio Oriente, que es la que ellos quieren controlar. Ellos quieren hacer un proceso expansionista aquí, imperialista, y quizás para terminar de lograrlo necesiten el tercer conflicto bélico, algunos acuerdos y tratados de paz también necesitarán, y por supuesto la llegada de su Mesías. Pero antes de que todo eso suceda, vemos cómo se están moviendo para preparar el terreno cuando eso comience a moverse. Entonces, esta nota nos advierte que los límites israelíes podrían volver a modificarse por la situación actual en Siria. Salió el gobierno que pues estaba obviamente en contra de los intereses hebreos, estadounidenses. Era un gobierno más pro Irán, más por esa línea, ¿no? Opositora a todo lo que es Occidente. Y el gobierno entrante, este que se va a posesionar o se está posesionando en Siria, podría ser un poco más sumiso ante las intenciones de Occidente. Podría ser un poco más de caso y eso obviamente le conviene a esta gente. Además de esto, tenemos esta nota donde Israel ha ocupado ilegalmente 500 kilómetros cuadrados del sur de Siria. Es la costumbre, eso lo vienen haciendo desde 1948, ocupando tierras de forma abrupta. 500 kilómetros cuadrados ya comenzaron. Las fuerzas israelíes han establecido 7 posiciones a lo largo de la zona de amortiguación entre Israel y Siria, que se extiende por las zonas rurales de Damasco, Daraa y Quneitra. Israel ha ocupado casi 500 kilómetros cuadrados desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad a manos de grupos extremistas apoyados por Estados Unidos, Turquía y otros países aliados. Entonces vemos cómo detrás de la salida del régimen de Siria, porque tampoco vamos a decir que el gobierno que estaba antes pues era mejor, pero detrás de la caída de eso obviamente está la mano de Occidente, y por eso a Israel le conviene. Según medios árabes, las fuerzas hebreas durante la ocupación ilegal han demolido todas las instalaciones militares sirias en las laderas del monte Hermón y las colinas de Quneitra y Daraa. El ejército israelí ha ampliado su avance en el sur de Siria, comenzando desde la ciudad de Saida y moviéndose hacia el este, avanzando 9 kilómetros de profundidad, alcanzando los cuerpos de agua de Sheikh Hussein, la presa Sam Golan y el oeste de Bakara. Aquí vemos uno de los videos de los movimientos de ese ejército. Ahí se muestran las tropas avanzando dentro de territorio sirio. Y esa va a ser una constante en los próximos meses, porque para allá va.
Recordemos el mapa, Siria está al norte de Israel y ellos ya comenzaron a entrar. El territorio del Gran Israel abarca más de la mitad de Siria. Podríamos hablar de un 70% del territorio sirio. Esa sería una de sus intenciones. Además de esto, ya esto lo veíamos, Israel estableció un nuevo punto en el monte Hermón con vista a Damasco. Es decir, ya lo habían controlado y ahora están estableciendo puntos estratégicos. Recordemos que Damasco, que es la ciudad más importante de Siria, está ahí cerca del monte Hermón y se puede divisar desde esas alturas. Las fuerzas hebreas ocuparon Sharat al-Hermón, el pico más alto del monte Hermón en el Golán sirio, y establecieron un nuevo punto en las atribaciones para dominar desde allí la campiña del suroeste de Damasco, según confirmó una fuente local siria. Según señaló, el ejército se apoderó de un equipo militar sirio en el monte Hermón y de los restos de un helicóptero israelí derribado en el conflicto de 1973, que los restos pues todavía estaban allí. Por su parte, el corresponsal de Al-Mayadén informó que las fuerzas hostiles cavaron trincheras más profundas a lo largo de la franja de desconexión de la antigua ciudad de Barika en el campo de Quneitra en medio de intensos vuelos militares y de reconocimiento. Entonces ya están ahí, se apoderaron de todo lo que es el monte Hermón y desde ahí pueden divisar con mucha más facilidad la ciudad de Damasco. Es decir, la tienen a tiro. Cualquier movimiento extraño, desde ahí pueden lanzar un misil o pueden sitiar la ciudad para ellos pues poder tener una ofensiva en caso de que el conflicto pues se salga de control, ¿no? Ahí tienen amenazada la ciudad de Damasco y ese fue uno de los motivos por los cuales ellos se apoderaron de la cima de ese monte. Porque antes que no lo tenían, desde el monte Hermón también se ven partes de Israel, del norte de Israel. Entonces las tropas enemigas de los grupos que están en conflicto con el pueblo hebreo tenían en ese momento a la vista estas ciudades de Israel y podían atacarlas desde allí. Entonces, claro, es un punto a nivel militar muy importante y ya lo tienen controlado. Ahora, ¿quién lo saca de ahí? De ahí no los va a sacar absolutamente nadie. Hablemos un poco más del Gran Israel, que ya lo tocamos en el en vivo que hicimos, pero aquí vamos a tocar otros aspectos. Este ya sabemos que es un plan sionista para Medio Oriente y con miras hacia el orden global dirigido por su Mesías. Aquí vemos las fronteras muy claras. Dentro está Siria, Jordania, una parte de Arabia, una parte del Líbano y también el este de Egipto, del Nilo al Éufrates. Este sería el mapa. Este es el río Éufrates, que recorre toda esta parte. Este es el río Nilo y aquí está en el centro lo que es Jerusalén, o más bien Israel. Esta sería la base. Y estas son las intenciones expansionistas a occidente y a oriente. La formación del Gran Israel constituye la piedra angular de las facciones sionistas poderosos dentro de la corriente del gobierno de Netanyahu. Eso es evidente que el gobierno de Netanyahu tiene esas aspiraciones dentro de este plan de Sion, ¿no? El Likud, así como dentro de las instituciones militares y de inteligencia israelí. De acuerdo con el padre fundador de este movimiento de Sion, Theodor Herz, el área del Estado hebreo se extiende desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Según el rabino Fisham, se extiende la tierra prometida desde el río de Egipto hasta el Éufrates, que incluye partes de Siria y el Líbano. No es casualidad que los conflictos más fuertes que se han dado han sido con el Líbano, con Siria y obviamente dentro del mismo territorio de Israel para ellos terminar de controlar esa zona. Este plan consiste en el debilitamiento y finalmente la fractura de los estados árabes vecinos como parte de un proyecto expansionista. El Gran Israel consiste en un área que se extiende desde el Valle del Nilo hasta el Éufrates. El proyecto apoya el movimiento de los asentamientos hebreos. Todas las ocupaciones que se están dando de manera ilegal pues se permiten porque detrás están los señores de Sion. En términos más generales, se trata de una política de excluir a los palestinos del territorio, ¿no?, que está en disputa, que conduce a una eventual anexión de la ribera occidental y Gaza para el Estado de Israel. Que ya eso está casi listo, ¿no? Sobre todo lo de la franja ya prácticamente es un hecho. El Gran Israel crearía una serie de territorios apoderados que, bueno, se unirían para dicho propósito. Se incluiría partes del Líbano, Jordania, Siria, el Sinaí, así como partes de Irak y Arabia Saudita.
El Plan Ginón era una continuación del diseño colonial de Gran Bretaña en Medio Oriente. Es un plan estratégico de Israel para asegurar la superioridad regional. Se insiste y estipula que Israel debe volver a configurar su entorno geopolítico a través de la balcanización de los estados árabes circundantes en estados más pequeños y más débiles. Los estrategas israelíes vieron a Irak como su mayor reto estratégico de un estado árabe. Esta es la razón por la que Irak se perfila como la pieza central de la balcanización de Oriente Medio y el mundo árabe. No es casualidad que desde 2011 comenzó un conflicto muy fuerte contra Irak. Ya sabemos todo el tema de las torres y cómo Estados Unidos se involucró fuertemente en debilitar el territorio iraquí, y así lo hicieron. Sobre la base de los conceptos del Plan Ginón, las estrategias hebreas han llamado a la división de Irak y a un estado kurdo y dos estados árabes, uno para los musulmanes chiitas y otro para los musulmanes sunitas. El primer paso para establecer esto era un conflicto entre Irak e Irán, que el Plan Ginón discute. Aparte del Irak dividido, el Plan Ginón exige un Líbano dividido, también Egipto y Siria, y ya lo estamos viendo. Siria más dividida no puede estar o no ha podido estar. Egipto también están trabajando con eso. Con Irak también se cumplió lo mismo y están trabajando fuertemente con lo del Líbano. También requiere la partición de Irán, de Turquía, de Somalia y Pakistán, países con los que también han tenido enfrentamientos diplomáticos, y en eso consiste la desestabilización de toda esa región. El Plan Ginón también pide la disolución del norte de África y pronostica que como producto de partida de Egipto y luego se extienda a Sudán, Libia y el resto de la región. El Gran Israel requiere la ruptura de los estados árabes existentes en pequeños estados. Y funciona este plan con dos premisas, ¿no? La primera es que Israel debe convertirse en una potencia regional e imperial. O sea, un imperio expansionista ahí en Oriente Medio. Y la segunda es que debe efectuar la división de toda la zona en pequeños estados por la disolución de todos los estados árabes existentes. O sea, debilitar los estados árabes actuales para convertirlos en estados mucho más pequeños que Israel pueda controlar. Y bueno, generando las divisiones internas, como lo hemos visto en Irak, Siria, Líbano y otros países, pues eso les va a facilitar el trabajo, y tienen también a Estados Unidos de apoyo, ¿no?, en todo eso. En eso consiste el plan expansionista, ¿no?, de territorios y las estrategias de cómo ellos pues lo han pensado ejecutar. Hemos visto que se ha cumplido, ¿no? La división interna de estos países se dio, desestabilización a través de conflictos, a través de ocupaciones ilegales, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra, tanto dentro del territorio de ellos, ¿no?, el que siempre se han disputado allí, como en territorios vecinos. Todo lo han venido ejecutando, y viendo la situación actual de Medio Oriente y lo que podría ocurrir, quizás no estén tan lejos de lograrlo como muchos pensamos, porque para mí esto también es muy complicado, pero viendo hacia dónde se dirigen los conflictos mundiales, viendo cómo ellos comenzarán a ganar protagonismo y fuerza a nivel internacional. Recuerden el cuerno pequeño que habla Daniel en la profecía, un cuerno que comienza a crecer, porque el cuerno pequeño, además de ser el anticristo, que es el Mesías de ellos, también es el crecimiento de Israel como territorio y de Israel como potencia. El cuerno pequeñito, un país sufrido, ¿no?, pobrecitos, a lo largo de la historia, comienzan a ganar poder, comienzan a ganar territorio, respaldo, y se ponen en la cima del mundo, porque al final el objetivo de todo esto es controlar el orden global dirigido por su anticristo. Esa es la realidad de todo este plan, eso es lo que ellos pretenden hacer. Y ahora, con la llegada en el año 2025 del señor Trump, lo más seguro es que ciertas cosas se le faciliten. ¿Cuál va a ser el primer paso, según lo que viene hablando Trump? Acuerdos de paz. Y estos acuerdos de paz, porque uno pensaría, bueno, pero si pacifican ya se les cae todo. No, todo lo contrario. Cuando se firman acuerdos, precisamente se hacen configuraciones de fronteras muy convenientes para ellos. Obviamente eso es lo que van a pretender, que las modificaciones de fronteras les convengan a ellos. Y esas modificaciones de territorio son pacíficas, o sea, no hay que disparar una sola bala para expandir la frontera. Entonces los acuerdos de paz en ese sentido para ellos pueden ser muy beneficiosos. Y luego de los acuerdos de paz, lo más seguro es que venga un enfrentamiento total a nivel bélico mundial. Eso es lo que la profecía va determinando. Y en el mundo posguerra, pues las fronteras se modifican por lo general de manera más abrupta
Ahí es donde se dan los movimientos más fuertes. ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahora, antes de que todo este panorama suceda? Están preparando el terreno, ya desestabilizaron Siria, el gobierno entrante va a ser más manipulable por ellos, están acorralando también al Líbano, ya lo de la franja lo tienen prácticamente hecho, y ahí está al lado Egipto, ¿no? Para comenzar también su expansión. Es decir, tienen el terreno abonado para los pasos que van a seguir. Y ahí será muy determinante el señor Donald y posiblemente su yerno Jared Kushner. Entonces vamos a ver, porque también ellos vienen hablando con Arabia Saudita, sobre todo Kushner, y Arabia, si bien todavía no es un aliado de ellos, pero se llevan mucho mejor. Las relaciones son buenas. Arabia representa a los sunitas, los árabes no quieren conflictos, los árabes quieren acuerdos. Ahí está el Tratado de Abraham, el Tratado de Paz. Y bueno, vamos a ver qué decisiones se toman y hacia dónde va el rumbo de Medio Oriente con esos acuerdos que van a retomar Kushner y el señor Donald. Se van a sentar con los árabes y van a decir, mire, hagamos esto, repartamos este territorio así y todos contentos. Y los árabes, con tal de acabar todo este conflicto, pues seguramente podrían ceder. Pero bueno, vamos a ver si al final termina ocurriendo, porque esto es un análisis que yo hago, no necesariamente tendría que ser 100% así. Así que ese es el plan Yinon, la estrategia expansionista que ellos quieren comenzar a tener. Y además, pues ya tenemos lo que sigue pasando en Oriente, en la franja sobre todo, con las ofensivas que siguen haciendo. Ya van más de 45.300 fallecidos por ese conflicto. Hubo una última ofensiva en una escuela donde 22 personas fallecieron y en medio de ellas 5 infantes. Y esto nuevamente generó el revuelo mundial, el repudio, el rechazo por lo que vienen haciendo desde que comenzó esta ofensiva, ¿no? Han bombardeado hospitales, escuelas, refugios, con la excusa de que ahí están refugiados también sus enemigos. También Netanyahu advierte que Israel cuenta con Estados Unidos. Bueno, eso no es algo nuevo. Y piensan hacer ofensivas a los hutíes de Yemen. Piensan también hacer ataques allí en Yemen, porque sabemos que ese es otro conflicto que tienen prendido. Si bien eso no hace parte del territorio del Gran Israel, pues sabemos que cuando los atacan, ellos responden también con mucha fuerza y en muchos casos fuerza desmedida. Y otra noticia que la agrego para que veamos hasta dónde puede llegar las intenciones oscuras dentro de las facciones de este pueblo elegido, ¿no?, por el mismísimo Satanás. Miren esto, así fue el rescate de 160 niños de una secta hebrea ortodoxa en Guatemala. La secta Lep Tajor estaba en la mira de las autoridades guatemaltecas por denuncias de abuso de infantes, matrimonios forzados y embarazos de adolescentes. Esto es algo parecido, creo que este mismo año o el año pasado, no sé, sobre unos túneles que se encontraron en Nueva York que conectaban a una sinagoga con unos pasajes secretos, y supuestamente en esos túneles se encontraron objetos y cosas de infantes, colchonetas ahí misteriosas. Y bueno, una de las acusaciones es que posiblemente en esos túneles pues se hayan producido algún tipo de acciones turbias con relación a los infantes, algún tipo de abuso o algo. Por ahí corrió la noticia, ustedes la recordarán, pero esta sí es confirmada, porque las autoridades de Guatemala rescataron a esos 160 niños que estaban en una finca que era de esta secta Lep Tajor, y ya estaban siendo investigados por estos abusos. El operativo permitió el rescate de estos 160 menores que presuntamente eran abusados por un miembro de la secta, escribió el ministro Francisco Jiménez en la red social X tras un allanamiento a la propiedad situada en el municipio de Oratorio, a unos 60 kilómetros al sureste de la capital, donde la secta se asentó en 2016. El fiscal Dimas Jiménez señaló en rueda de prensa que el allanamiento se realizó por la sospecha de delitos de trata de personas en la modalidad de embarazo forzado y también, matrimonios arreglados, y una cantidad de denuncias en torno a esta noticia que obviamente hay que repudiar. Yo lo he hablado ya en algunas ocasiones aquí, el por qué este tipo de acciones en contra de infantes o de mujeres y todo este tipo de prácticas oscuras se hacen tanto en lo que es el catolicismo, ¿no?, con los escándalos de los sacerdotes, y también dentro de estas sectas hebreas religiosas.
Hay unos mandatos secretos que ellos tienen en el famoso Talmud de Babilonia, donde se les permite precisamente esas acciones deplorables. Yo se los he mostrado algunas veces acá. El Talmud de Babilonia habla de que ellos pueden tener relaciones con infantes, ¿no? A muy temprana edad, ya saben relaciones de qué tipo, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque su Dios se los permite. Ahí también dice en ese documento la visión que ellos tienen hacia las mujeres no hebreas. Las tratan como, bueno, como cualquier cosa. Entonces, eso ustedes lo pueden volver a repasar. También lo pueden investigar en internet, lo que dice el Talmud de Babilonia, y usted va a entender por qué ellos hacen eso. Porque su Dios se los permite. Así como les permite hacer conflictos bélicos, ocupar territorios, engañar, manipular, pues también les permite este tipo de acciones oscuras, y muchos de ellos que son ortodoxos pues las llevan a la práctica. Y eso también se enseña allá en la Iglesia Católica. Noticia repudiable, y esto pues se suma a las acciones de este pueblo elegido por el mismísimo Satanás. Así que no es más, esta es la noticia, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, cómo se viene moviendo todo allí en Medio Oriente con el tema del Gran Israel, algo a lo que hay que estar muy atentos, porque mientras nosotros estamos un poco quizás distraídos en esta época con el tema de las fiestas de fin de año, esta gente se sigue moviendo dentro de sus planes. Así que no es más, colóquenme en los comentarios qué opinan de esta noticia, por ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.